Bueno, en este video vamos a hablar de Simone de Beauvoir y especialmente su novela El segundo sexo. Simone de Beauvoir nace en 1908 en Francia y muere en 1986. Ella nace en una familia burguesa, de muy buena situación económica. Su mamá es hija de un banquero. Evidentemente, estando en Francia, además es una familia católica. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, o sea, eso en 1918-19, se pierde esta fortuna familiar y ella se ve obligada a tener que estudiar y para tener algún empleo. ¿Ya? Ella va a decir que después probablemente esto fue algo bueno que la obligó, ¿cierto?, a seguir una trayectoria distinta de una mujer burguesa en esa época, digamos. Ella va a un colegio católico, obviamente, pero a los 14 años ella declara que pierde la fe y se declara atea, que Francia, similar a Chile, país católico, no deja de ser una declaración menor. Ella va a estudiar filosofía en la Universidad de la Sorbonne, que era una de las universidades que aceptaba mujeres, la universidad más prestigiosa de Francia, que es la École Normale Supérieure, por ejemplo, donde estudió Durkheim, no aceptaba en esa época a mujeres, pero ella igual se la arregló y fue a algunas clases de manera informal, pero en el fondo habla de que ella es una generación que muy recientemente está accediendo a la educación universitaria. De hecho, ella fue la novena mujer en recibir su título de la Universidad de la Sorbonne. Eh, cuando estudia, ¿cierto? A los 21 años, muy joven, en 1929 conoce a Sartre, ¿ya? Los dos van a dar sus exámenes en la Sorbonne. Sartre es un poco mayor que ella, eso sí. Sartre le va a proponer casarse, pero ella se va a negar, pero sin embargo van a ser pareja ellos dos el resto de sus días. Y ella va a decir, de hecho, que su mayor logro fue su relación con Sartre y no hizo referencia a su labor intelectual. Van a ser pareja por el resto de sus vidas, nunca se van a casar, nunca van a vivir juntos y nunca van a tener hijos. Es una relación abierta, tanto Simone de Beauvoir tiene otras parejas, la más importante fue Nelson Algren, que es un escritor norteamericano, Sartre sin duda que también tiene muchas parejas y también a veces comparten parejas. Simone de Beauvoir además tiene muchas relaciones con mujeres, especialmente con sus estudiantes, ¿ya? Y muchas de esas estudiantes van a ser después eventualmente pareja también de Sartre y eventualmente van a tener tríos. O sea, muy rupturista en su vida privada y personal. Lo mismo Mary Wollstonecraft, que lamentablemente, si pueden, averigüen de su vida, ¿ya? Ella va a trabajar haciendo clases hasta 1943, que ella se va a dedicar por completo a su trabajo intelectual. Acuérdense que la Segunda Guerra Mundial es entre 1939 y 1945. Y ellos, Sartre y, perdón, de Beauvoir, va a ser una figura intelectual central, ¿cierto?, del periodo de los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. De Beauvoir y con Sartre eran una de las parejas íconos, digamos, de la intelectualidad, eran realmente estrellas, digamos. Como hoy día serían estrellas, actores o cantantes, ¿ya? Muy conocidos. Muchas de sus obras van a tener un claro componente biográfico y solo en 1972 ella se va a declarar feminista, ¿ya? Eh, Su libro, El segundo sexo, que es lo que vamos ahora a entrar en terreno, fue publicado en 1949. Acordémonos que Francia fue uno de los últimos países en Europa al dar voto a las mujeres, en 1945, solo al término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Es un libro que genera gran revuelo, fue un éxito de ventas y generó tanto amor como odio, o sea, generó visiones muy opuestas. La Iglesia Católica, el Vaticano, lo incluyó rápidamente dentro del índice de libros prohibidos porque hablaba con gran detalle, ¿cierto?, de la vida y la corporalidad, incluyendo la sexualidad femenina y por supuesto porque
su tema central va absolutamente en contra del ideal de feminidad promovido por la Iglesia Católica, ¿cierto? Hay dos tesis, si uno podría decir, centrales de este texto, el segundo sexo, perdón, no el segundo texto. Uno es que no existe tal cosa como una esencia femenina, no existe tal cosa como el ser mujer, y ella habla, y esto lo refiere en el libro como el eterno femenino, ¿ya? Y ahí viene su célebre frase, ¿cierto?, que está en el texto, que no nace mujer, se llega a serlo, ¿cierto? O no se nace mujer, se hace, o sea, uno se hace mujer, ¿ya? Lo vamos a desarrollar. Y la segunda tesis es que la mujer es el otro, ¿ya? Y ahí está el vínculo con el otro que vimos en el video anterior sobre existencialismo. El texto es larguísimo, ¿cierto? Un trabajo comprensivo, es realmente monumental, ¿cierto? En todo lo que aborda, y tiene dos volúmenes. El primero, básicamente, ella se aboca a dar cuenta de cómo surge el patriarcado, ¿ya? Cómo surgen una serie de mitos pasados y presentes que van a buscar constreñir a la mujer justamente en esta idea de que la mujer es algo, es una esencia. Por ejemplo, esta idea del instinto maternal, ¿cierto? O que la mujer es madre, ¿cierto? O la feminidad, por ejemplo, ¿ya? Esos son los mitos que ella va a diagnosticar. Parte haciendo tres críticas a la biología, a las interpretaciones que ubican en la biología, en la psicología, en particular al psicoanálisis, o en la economía, en particular crítica al materialismo histórico, la causa última de la subordinación de la mujer. Para Simone de Beauvoir, si bien tanto la biología como la psicología como la economía son elementos que juegan un papel en la subordinación de la mujer, no son la causa última ni única. Y eso quiere decir que, por ejemplo, ahora es una crítica fantástica al materialismo histórico, el fin de la lucha de clases, ¿cierto? El advenimiento del comunismo no va a significar la solución de la subordinación que viven las mujeres, ¿ya? Recomiendo mucho leer esta primera parte donde hace estas críticas, ¿cierto? Al psicoanálisis, a la biología y al materialismo histórico. Bueno, a continuación analiza los mitos pasados y presentes que construyó en esta idea de la femenina con una esencia. Y el segundo volumen uno podría decir que es una micropolítica del género. O sea, básicamente hace un análisis fenomenológico de la vida cotidiana, de las experiencias reales de las mujeres. Entonces va a describir, por ejemplo, la vida de la madre, la mujer casada, etcétera, etcétera. Eso es como en resumen el libro. Ahora, ahondemos un poquito en su idea, ¿ya? Como estaba en el video pasado, el marco de referencia que ella utiliza y desde dónde está pensando es evidentemente el existencialismo, ¿ya? Y va a utilizar el existencialismo para dar cuenta de la situación subordinada a las mujeres, ¿ya? Entonces ella va a decir que en la cultura patriarcal, perdón, lo masculino es considerado lo positivo, la norma, y lo femenino es considerado lo negativo, el otro, ¿ya? Y eso va a ser lo que explique verdaderamente la subordinación de las mujeres. Acuérdense, y si no, vean el video anterior sobre existencialismo, donde explicamos la diferencia entre el ser en sí y para sí, ¿ya? Entonces va a decir que el patriarcado lo que hace es que define a la mujer no en relación a sí misma, sino que en relación al hombre. Entonces la mujer es transformada en el otro, porque es definida desde el punto de vista del hombre, algo que también mencionaba, ¿cierto? No elaboraba tanto Wollstonecraft, pero también es un punto que ella que destacó. Entonces las mujeres que son sujetos son en verdad considerados como objetos por los hombres, ¿ya? Y de hecho va a decir que la mujer que busca la autorrealización en nuestra sociedad contemporánea, que busca vivir de manera auténtica, como para sí y no en sí, va a ser reducida a un objeto, ¿ya? O le va a ser muy difícil poder vivir, realizarse y vivir para sí. Entonces lo que dice es que el hombre no establece con la mujer una relación de reciprocidad, siendo que los dos son sujetos, ¿ya? No le reconoce a la mujer que ella también es sujeto, sino que la transforma, como decía, en objeto. O sea, el hombre no establece esta relación de reciprocidad que es lo que correspondería
entre iguales, sino que la reduce a un objeto, la domina para así constituirse él en sujeto. Acuérdense que es la forma que funciona la conciencia y también cómo logramos nuestra identidad según el existencialismo, que viene, ¿cierto?, de esta imagen del amo y el esclavo, ¿cierto?, de Hegel, ¿ya? Entonces, que tiene que dominar al otro para lograr ser sujeto, ¿ya? Uno podría decir que eso evidentemente también es cuestionable, ¿no? Entonces, Simón de Beauvoir dice que el cuerpo de la mujer es clave en la alienación y subordinación de la mujer. Porque decir, la corporalidad de la mujer está mucho más atada durante toda su vida a la reproducción de la especie humana. O sea, el cuerpo de la mujer está claramente más identificado, sirve a la especie humana mucho más de lo que le sirve el cuerpo del hombre. Y eso significa que también para la mujer es más difícil, ¿cierto? Porque carga con una carga de especie mucho mayor. ¿Y esto en qué se ve? Por ejemplo, en la menstruación, en que la mujer es la que se embaraza, la que tiene el parto significa un riesgo de posibilidad de muerte brutal, ¿cierto? Etcétera. Cosa que no sucede con el hombre. Entonces va a decir que esto, que la corporalidad de la mujer esté mucho más imbuida con la reproducción de la especie y dada la organización social predominante, que responde, ¿cierto?, a estos mitos, a esta construcción que hace el patriarcado, los cuidados y el trabajo doméstico, ¿a quiénes son impuestos? Exclusivamente a las mujeres. Entonces, dado ese orden social construido, y considerando la corporalidad de la mujer, significa que la mujer queda absolutamente consumida por la crianza, por lo doméstico. Y de esa manera la mujer queda atada a la inmanencia, queda atada a los quehaceres domésticos, a las tareas repetitivas de solo reproducción de la especie, ¿ya? Entonces, no es el cuerpo en sí de la mujer, sino que es el cuerpo de la mujer en el contexto social que enfrentan las mujeres, ¿ya? Entonces, va a decir, dado el orden patriarcal imperante y la corporalidad de la mujer es evidente, eso va a hacer que sea mucho más difícil para la mujer involucrarse en el proyecto de autorrealización, de trascender, de ser un para sí, de hacerse sujeto, ¿ya? Entonces, para Beauvoir, los cuerpos son centrales, pero, y a diferencia de Freud y del psicoanálisis, no sellan el destino de las mujeres. O sea, es decir, si bien la biología es muy importante, la corporalidad es central en explicar la subordinación de las mujeres, uno no podría decir que la causa de la subordinación de las mujeres es la biología, sino que en el fondo ella dice, es esa biología como es interpretada desde el patriarcado. Eso es lo que condena a las mujeres, ¿ya? Entonces, va a decir que la confinación de las mujeres a este tipo de tareas de crianza y de lo doméstico la va a transformar en la práctica en un ser limitado, apegado a lo terreno, un ser terrenal, cotidiano, preocupado de la reproducción, que no trasciende, digamos, que no es incapaz de ir más allá de esa materialidad cotidiana, ¿ya? Es decir, entonces, por eso se va a identificar a la mujer con la inmanencia, con lo otro, y al hombre con la trascendencia, ¿ya? Y eso se ilustra, por ejemplo, de manera magistral en las dueñas de casa, que finalmente ellas no viven su vida, sino que viven para otros, viven para su pareja, para su hombre, casado o no, y para sus hijos, ¿ya? Entonces, ahí es como un ejemplo muy concreto. Ella va a decir que también reflexionando sobre el cuerpo, decir, bueno, el hombre va a usar su corporalidad para cazar y para pelear, ¿cierto? La guerra es un elemento fundamental de enfrentarse al otro, arriesgar la vida, y ese es el valor que va a imponer la sociedad patriarcal. Es decir, mientras la corporalidad de la mujer está mucho más asociada al cuidado de la vida y a dar vida, pero como está en una situación subordinada, esos valores no van a tener no van a ser los que van a estructurar nuestra sociedad, y por eso estamos en una sociedad patriarcal. Ahora, lo importante es que de Beauvoir va a decir que dado este orden de cosas, las mujeres muchas veces se van a aliar con los hombres, porque en el fondo, ¿qué decir? Van a adherir a este ideal de feminidad, de ser buena madre, buena esposa y qué sé yo,
porque se van a transformar en objetos, ¿cierto? Van a aceptar esta etiqueta que les pone los otros, la masculinidad, y así se van a entender a sí mismas, ¿cierto? Se van a transformar en ese objeto porque eso le va a dar una serie de beneficios. Entonces, por ejemplo, así va a ser habitual que las mujeres burguesas o de clase media o las de media alta van a preferir aliarse a los hombres de clase alta o clase media alta que a las mujeres de clase baja, ¿ya? Entonces va a decir que las mujeres se va a dar, como en todo sujeto subordinado, la mala fe, que es rehusar a ser sujeto y quedarse en ser objeto, ¿ya? En vivir la vida que otros me imponen, no mi propia vida, ¿ya? Entonces la feminidad es una trampa porque significa que uno renuncia al ser para sí, ¿ya? Y uno se queda solo en el ser en sí, ¿ya? En este sentido, se trata de una internalización de la mirada sexista masculina y que busca lograr la legitimidad justamente a través de conformarte al modelo que te impone la masculinidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el desafío, según Beauvoir? Para las mujeres es reconstruir, bueno, para mujeres y hombres, es reconstruir el mundo, y para las mujeres encontrar un lenguaje propio que exprese su para sí, ¿ya? Y ese lenguaje no sabemos cuál es, ¿ya? Porque muchas veces se va a decir, ah, bueno, lo va a rechazar abiertamente. No es, la mujer no va, o sea, si llega y se asimila al hombre, ¿cierto? Se transforma en un hombre, como la típica, la feminista quieren que las mujeres sean hombres. No, la Simone de Beauvoir decía eso sería profundamente errado, porque ese no es el para sí. Ahora, el problema de las mujeres es que no ha habido un para sí, no han construido, su existencia como existentes, digamos, no han desarrollado su proyecto. Entonces, en realidad, ¿cuál es su lenguaje? ¿Ya? Y bueno, entonces esa invitación a encontrar su para sí propio, su propio lenguaje, es la invitación que ella hace al final de su libro, que se llama Hacia la liberación, la mujer independiente. Y ahí va a abogar básicamente porque las mujeres se eduquen, porque tengan sus propios ingresos y trabajo, que eso les da la autonomía para poder construir sus propias vidas y para dejar de vivir en torno y en función de la masculinidad. Lo último es que recordar que para el existencialismo siempre somos libres de elegir, aún en las peores circunstancias de opresión, ¿ya? Y el mensaje de Simone de Beauvoir es ese, que las mujeres, incluso en la situación de dominación actual y de subordinación, pueden elegir dejar de ser objetos y buscar ser sujetos, vivir sus vidas de manera independiente. Esa es la invitación que hace Simone de Beauvoir. Y con esto dejamos hasta aquí este video.